Muy buenos días. Hoy día nos toca desarrollar el módulo 3 y 4. Mi nombre es Marta Lavado, soy médico cirujano, anestesióloga, algóloga y paliativista. Yo trabajo, y me voy a presentar con ustedes, yo trabajo en el Hospital Alberto Sabogal Sologure de Salud. Desde hace más o menos algo más de 10 años, nosotros tenemos la unidad de tratamiento del dolor y cuidados paliativos trabajando a todos los niveles de atención. Es la única unidad en la provincia constitucional del Callao y la verdad que es un placer poder ayudar a tantas personas que desde hace muchísimo tiempo andan en la búsqueda de una solución para sus problemas de dolor producido por una serie de enfermedades crónicas, en la gran mayoría de ellas, y otro grupo de enfermedades agudas. Yo quiero agradecer a Aprender por permitirme compartir con ustedes esta información. Vamos a tomar un tiempo, un par de horas. Ojalá que podamos brindarles la mayor cantidad de información, ¿no? Y por habernos reunido a un grupo de profesionales que trabajamos en este tema con mucho cariño y con mucho amor. El tema que me va a tomar al empezar es el abordaje integral del dolor en los cuidados paliativos. Y para eso vamos a empezar con la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Necesitamos conocer cuál es el concepto, la definición de dolor. Y la IAS define el dolor como una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial, descrito en términos de daño. Para esto, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Europea considera el dolor como una amenaza para la calidad de vida de las personas, que va en aumento en forma paralela al aumento de la esperanza de vida. En realidad el dolor es esto, ¿no? Es no saber, en cada persona es una manifestación de desesperanza, de no encontrar de repente una salida, de no poder explicar qué es lo que sienten, manifiestan, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino desde la emoción que cada uno de nosotros puede manifestar. Y es por eso que está asociado a factores biológicos que tienen mucha relación con la enfermedad que pueda tener la persona, ¿no? Factores psicológicos que tienen que ver mucho con sus creencias, ¿no? Con su patrón cultural, con su patrón genético incluso, y los factores sociales, que es cómo te ven, qué esperan de ti, la sociedad, tu familia, tus pares. Y esto nos lleva a darnos cuenta que hay un gran aumento de la morbilidad y el dolor definitivamente es subtratado. Afecta a una de cada 5 individuos, de cada seres humanos, la mitad de ellos con dolor crónico de moderado a severo a nivel mundial, es esta información. Y uno de cada 3 individuos con dolor crónico son incapaces de llevar una vida independiente. Esto nos lleva a entender que el 25% de los casos en que se considera dolor crónico va a causar una destrucción, una ruptura de las relaciones, ya sea familiares o las relaciones con tu entorno, con tus amigos, con tu vida. Y para ello es necesario que nosotros sepamos acerca de la clasificación del dolor. Y para clasificar el dolor vamos a empezar según la duración. Según la duración, el dolor puede ser catalogado como dolor agudo, causado por un daño interno
o externo, en este caso puede ser una cirugía, un accidente, una caída, un golpe, y la duración, por tanto, no debe ser mayor de 6 meses. Por ejemplo, uno se somete a una cirugía, te operan del apéndice, sí o sí la persona que es operada va a tener dolor, sí o sí, eso es indiscutible. Luego de la cirugía, y probablemente pues el dolor el primer día es muy intenso, y conforme van transcurriendo los días, este va a ir disminuyendo hasta desaparecer cuando se resuelve el tema quirúrgico, el posoperatorio. Por tanto, no debe durar más de 6 meses. El dolor crónico, a diferencia del agudo, es multifactorial. Hay muchas razones que van a conllevar. A veces, como hablamos de la cirugía inicialmente, puede haber sido una cirugía, pero que no fue tratada apropiadamente y tuvo complicaciones, ¿no? No fue un apéndice aguda, sino fue un apéndice complicada, que llevó a que desarrolle una peritonitis localizada probablemente, y entonces luego hizo un absceso, y de ese absceso se vino una segunda cirugía, y luego de esa segunda cirugía se crearon adherencias, y comenzamos que transcurrió más del tiempo, pasaron los 6 meses, y el paciente quedó con un DREC, y a eso se comenzaron a asociar una serie de condiciones adicionales que van a prolongar la duración del dolor. Según su patogénesis, vamos a tener que puede ser el dolor nociceptivo. Y el dolor nociceptivo se clasifica en somático cuando es de origen superficial, cuando solamente nos cubre la piel, o puede ser profundo cuando están involucrados otros músculos, huesos, articulaciones, tendones y vasos sanguíneos, así como las fascias. O visceral, cuando tiene un origen dentro de algún órgano o alguna víscera. También, según su patogénesis, puede ser neuropático, que es producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por lesiones de las vías nerviosas periféricas. La característica del dolor neuropático es ser punzante, quemante, va acompañado muchas veces de parestesias, disestesias, hiperalgesia, hiperestesia, alodinia. Y también, según su patogénesis, tenemos al dolor psicógeno. Y este dolor psicógeno está en relación al entorno biopsicosocial del paciente. Tiene que ver mucho con la enfermedad o enfermedades que tiene el paciente, con su estado emocional, familiar, particular de cada individuo y con el entorno en que el paciente vive, se relaciona o labora. Ahora, tenemos otra clasificación según el curso del dolor. Y esto puede ser continuo, cuando el dolor permanece a lo largo del día sin desaparecer. Ese es un dolor continuo, permanente, independiente de la intensidad, permanente, todo el día está el dolor. Y según el curso también tenemos otro tipo de dolor que es el dolor irruptivo. En pacientes que están con un tratamiento y están controlados, ¿no? De repente, en algún momento del día presenta una exacerbación transitoria, ¿no? Y está asociado a lo que se llama dolor incidental, que es un subtipo del dolor irruptivo y que se presenta en los pacientes en que hacen movimientos diferentes, ¿no? A las actividades que mantienen durante el día. Según la intensidad, también podemos tener el dolor leve, moderado o severo. El dolor leve, en este caso el paciente puede realizar sus actividades habituales, ¿no? De repente pues se levanta de la cama, se asea, toma sus alimentos y es un dolor leve que le permite hacer sus actividades. Pero luego tenemos el dolor moderado, en que hay limitación de sus actividades cotidianas. Esto significa, claro, el paciente se puede levantar de la cama, pero de repente no se puede bañar solo, necesita asistencia.
En este caso, los pacientes generalmente, cuando están con dolor moderado, hacen uso de opioides menores. Tenemos el dolor severo, que es un dolor que sí va a interferir incluso con el descanso. O sea, el paciente ya no puede hacer actividades cotidianas de manera independiente, ¿no? Y necesita de mucho más ayuda y más soporte, y sobre todo de tratamiento médico con opioides mayores en la mayoría de los casos. Pero para poder determinar esto necesitamos hacer uso de instrumentos de medición del dolor. Estos instrumentos de medición del dolor tienen tres características. Uno es a través de las escalas de intensidad, otro es a través de cuestionarios de multidimensionalidad para dolores malignos generalmente, y una valoración psicosocial, ¿no? Cuando hablamos de las escalas de intensidad, tenemos la escala visual análoga, EVA, la escala visual verbal categórica y el termómetro del dolor. La más usada es la escala visual análoga, que te da una numeración, se usa una numeración de 0 a 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 es el dolor más insoportable que uno pueda sentir. La escala verbal categórica es una escala que va de 0 a 5, en donde 0 es no dolor, 1 es dolor leve, 2 es dolor moderado, 3 es dolor severo, 4 dolor muy severo y 5 el peor dolor posible e imaginable. Y el termómetro del dolor, donde se va a graficar la intensidad del dolor. Estas son unas imágenes donde podemos ver la escala visual análoga muy conocida, es una tablita tipo reglita, donde tenemos ahí la numeración de 0 a 10, ahí vemos cada numeración más o menos tiene una característica y se asocia algunas veces a las caritas que pueden ayudar porque culturalmente a veces nuestros pacientes no pueden identificar numeración o palabras, pero se identifica a través de las imágenes, ¿no? Asimismo tenemos la escala verbal categórica. Es muy usada sobre todo en niños, ¿no? Porque si bien es cierto, volvemos a la primera, que es la escala visual análoga, es más fácil para los adultos, en donde uno puede hablarles de graduaciones, de numeraciones del 1 al 10 de manera consecutiva. A diferencia que en los niños, y dependiendo de su edad, ¿no? Nosotros no solamente les vamos a decir cómo te identificas, sino vamos a ver sus caritas, porque a veces ellos no nos van a poder dar la información, y es usado mucho en niños y en ancianos. Y el termómetro del dolor, que consiste en hacer un dibujo muy semejante a un termómetro común, ¿no? Y entonces, generalmente se usa en niños, y se le pone una numeración y se le da que grafique, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar. Son formas de que nosotros podemos identificar cuán intenso es el dolor que nuestro paciente siente, y es importantísimo para poder luego tomar las estrategias de tratamiento para poder hacer uso del control de las herramientas. Entonces, luego tenemos cuestionarios de multidimensionalidad, son mucho más complejos, obviamente. Tenemos el cuestionario de McGill Pain Questionnaire, es el más utilizado, comprende 3 dimensiones, sensitivas, afectivas y evolutivas, y el Brief Pain Inventory, que valora la actividad general, el estado de ánimo, la actividad del paciente dentro, fuera, las relaciones, ¿no? Nos mide también un poco de fragilidad y una serie de escalas que nos ayudan con este tema. Y entonces llegamos a lo que es el dolor total, ¿no? Dolor total. Eso es lo que vamos a poder identificar y trabajar con nuestros pacientes. Dolor total. ¿Qué es dolor total? ¿Qué aspectos están involucrados en lo que es dolor total? Una serie de aspectos importantísimos para el desarrollo de una estrategia que nos va a permitir ayudar a esa persona que sufre, porque el dolor causa sufrimiento, y nosotros tenemos que abordarlo. Y para esto tenemos que ver estos aspectos que todos son importantes. Dentro de los aspectos físicos que hemos estado mencionando, que es el tipo del dolor y otros síntomas de los cuales vamos a hablar en el siguiente tema, los aspectos emocionales, porque el dolor no solamente es físico, la persona no solamente es que
siente el dolor en alguna parte de su cuerpo, sino que además está asociado a aspectos emocionales, porque el dolor le va a impedir realizar sus actividades diarias y eso le va a causar depresión, ansiedad, en algunos casos hay asociados problemas de percepción, la indiferencia que la familia a veces, por no entender que qué pasó tanto tiempo, cómo es posible que si estás recibiendo tratamiento y tanto tiempo no mejores, ¿no? Y esto causa esa sensación de desamor dentro de sí mismo, dentro del ser propio de cada individuo. Y aspectos sociales, el tema de la familia, la relación con la parte burocrática, el trabajo, mucho descanso en el trabajo y entonces no se comprende por qué la persona no tiene el 100% de rendimiento en su trabajo, lo cual va a provocar un menoscabo en su economía, ¿no? Y el aspecto espiritual, que a veces se siente el abandono espiritual por no poder resolverlo. Entonces, es muy complejo el tema del dolor y sobre todo entenderlo como dolor total. Y desde esa perspectiva, entonces, es que nosotros tenemos que abordar a nuestro paciente y seguir avanzando en el tema de nuestro tratamiento. Y cuando hablamos de dolor total, hablamos también de dolor oncológico, que es la máxima intensidad del dolor. El dolor oncológico que aparece en función de su localización, de la extensión de la neoplasia, y que muchas veces no puede ser aislado de la enfermedad que lo genera, ni de la circunstancia y sobre todo del entorno cultural de quien lo padece. El dolor oncológico causado generalmente por tratamientos que están en relación a la cirugía, tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia. Y es difícil determinar la incidencia real del dolor debido a los tratamientos, tanto de radiación, tanto de los químicos. El dolor en el cáncer avanzado es generalmente crónico y progresivo y tiende a persistir por meses y años sin mejoría, alterando el funcionamiento personal y familiar. Y en esto quiero remarcar bastante cuando se refiere a meses y años sin mejoría. ¿Y esto por qué? Porque actualmente se disponen de mucha tecnología, se ha desarrollado bastante el tema de los tratamientos, tanto en quimioterapia, tratamientos biológicos, tratamientos de radioterapia mejorados, ¿no? Que lo que están haciendo es prolongar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Lo cual significa que el paciente, pues, antes se tenía el gran temor del dolor oncológico. Cuando a una persona le decían, tienes cáncer, muy probablemente comenzaba con el miedo, el terror, porque si hablamos de cáncer hace 20 años atrás, era casi sinónimo de muerte. Actualmente, dado a la evolución de la ciencia, hemos logrado disminuir grandemente y la incidencia de mortalidad en los pacientes oncológicos, de lo cual vamos a hablar más adelante, y mejorar la sobrevida y brindar calidad de vida, ¿no? Es por eso de que vamos a hablar aquí, tenemos esta imagen, que es un flujograma, para usar como ejemplo el dolor oncológico. Y en esto tenemos que reconocer el dolor del paciente y usar las herramientas que teníamos, como es la escala visual análoga. Identificar el grado del dolor que tiene el paciente. Hacer la descripción topográfica, conociendo ya qué órgano o qué parte del cuerpo está
afectada y qué síntomas asociados se presentan a esto. Una vez que hemos localizado el dolor, podemos determinar si es un dolor mixto, qué características neuropáticas tiene, y eso nos va a llevar a un diagnóstico de dolor, y eso nos va a permitir poder hacer el tratamiento apropiado, si tenemos dolor nociceptivo osteomuscular, o si tenemos un dolor mixto, o si tenemos dolor neuropático, o si tenemos un dolor nociceptivo visceral. Si tenemos el dolor nociceptivo visceral, ya tenemos identificado el dolor, ahora tenemos que ver la característica del dolor. ¿Es un dolor cólico? ¿Es un dolor continuo? El dolor cólico está en relación a un dolor irruptivo. Y si es así, tenemos que ver qué órgano está involucrado, qué víscera está involucrada, y de acuerdo a ello vamos a nosotros iniciar una estrategia de tratamiento. De igual forma, si determinamos que el dolor es continuo, también vamos a tener una estrategia de tratamiento. Pero esta estrategia de tratamiento que vamos a llevar a cabo va a estar en función de los especialistas que van a manejar el dolor, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar desde ese punto de vista. Y si tenemos un dolor nociceptivo osteomuscular, igual lo que tenemos que hacer es utilizar esta herramienta que es básica, elemental, simple y sencilla en su uso, la escala visual análoga, la ELEVA, y con ello vamos a poder determinar la graduación del dolor, menor de 5, mayor de 5, y eso nos va a indicar cuál va a ser la estrategia de tratamiento que vamos a utilizar para aliviar estos síntomas que tanto agrede a nuestro paciente, ¿no? Y identificar cuáles son las causas. ¿Es la enfermedad por sí? ¿Es el tratamiento que está causando el dolor? ¿No? Necesitamos adicionar a estos tratamientos, a esa estrategia inicial de tratamiento, otras herramientas que nos pueden brindar los especialistas en las unidades de dolor. Es necesario, por eso, que conozcamos mucho las características de cada dolor, la intensidad del dolor, la ubicación del dolor. Eso nos va a poder determinar si es continuo, irruptivo, cada una de las características que va a tener, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a definir cada una de las acciones que tenemos que llevar a cabo. Entonces, aquí en esta tabla vamos a poder tener unos ejemplos que nos van a permitir identificar y poder abordar. Por ejemplo, si tenemos un dolor nociceptivo somático superficial, tenemos que identificar el origen donde se está produciendo. Puede ser a nivel de piel, tejido subcutáneo, mucosa de la boca, de la nariz, de los senos, la uretra, el ano, y entonces esto, ¿en qué tipos de situaciones vamos a encontrar? Úlceras de decúbito, que es generalmente por postración, ¿no? En estomatitis, en enfermedades avanzadas, o cuando las quimioterapias o las radioterapias están causando lesiones y el paciente nos va a manifestar como que siente una sensación de ardor, como que siente que algo le está clavando, y lo puede definir muy claramente, ¿no? Este tipo de dolor no se va a modificar con el movimiento. Es un dolor que es bien localizado, no es un dolor referido, porque produce una alteración a nivel local. No tiene efectos autonómicos, es localizado. En cuanto al dolor nociceptivo somático profundo, que puede tener su origen en los huesos, a nivel muscular, articulaciones, tendones, ligamentos, en las fascias que cubren los órganos, pleura, peritoneo, y está en relación, por ejemplo, a algunos tipos de enfermedad como la artritis o la distensión producto de un tumor, una masa tumoral que produce distensión, de repente en el hígado está creciendo un tumor y estira la cápsula de Gleason, ¿no? Y el paciente lo va a identificar como dolor sordo, mantenido, localizado, bien definido. En esa zona le va a señalar, ahí es donde me duele. El movimiento lo empeora, porque supongamos que fue una masa tumoral, se mueve, va a causar dolor, ¿no? Si bien es cierto, es bien referido,
produce alteración local y entonces ya tenemos esta característica definida. Luego tenemos el dolor nociceptivo visceral. El origen en órganos sólidos, masas tumorales muy profundas, a nivel de ganglios linfáticos profundos, ¿no? Uno de los ejemplos puede ser una masa abdominal, un cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? O un cáncer pulmonar o de vías biliares, por ejemplo, el cáncer de páncreas, y esto produce un dolor sordo, profundo, que no es muy bien definido, o sea, me duele ahí al fondo, en la profundidad de mi abdomen, siento acá en el tórax, eso manifiesta el paciente, ¿no? Pero no es exactamente que nos diga, pues, aquí, esta es la zona, no, es pobremente definido. El movimiento en ocasiones, el paciente está buscando una posición, ¿no? No es que el movimiento empeora el dolor, no es así. A veces está asociado a alteraciones locales, no necesariamente, pero produce síntomas agregados. Muchas veces produce náuseas, vómitos, sudoración, alteraciones hemodinámicas. Y el dolor neuropático, el otro es el dolor neuropático, donde se dañan las vías nociceptivas. Uno de los ejemplos es pues la invasión de los plexos, ya sea braquial, neuralgia, también se presenta en la neuralgia posherpética, el dolor de miembro fantasma, ¿no? Y el paciente lo manifiesta como, tiene una sensación de que le clavan agujas o que le está quemando, que arde, sensaciones extrañas, por momentos duele, por momentos no tiene sensibilidad, ¿no? Se produce hiperalgesia, alodinia, manifiestan como sensaciones de adormecimiento, parestesias, y generalmente está en relación a la distribución del dermatoma comprometido. Esto empeora el movimiento, es un dolor referido porque está en relación al dermatoma comprometido. No hay alteración local, probablemente uno busca y ve la zona, dice, no, me duele, me transcurre el dolor desde la región lumbar hacia la parte posterior de la pierna y me llega hasta el dedo gordo del pie, y uno busca una lesión evidente y no se encuentra, ¿no? Y produce muchas veces inestabilidad, enfriamiento, el paciente manifiesta sensación de frialdad. Entonces, volvemos al dolor total. Volvemos al dolor total, ¿no? Y es ahí donde una vez más nos damos cuenta de la importancia que es entender qué es el dolor total. Y ahí estamos, entonces, con los cambios físicos, el descontrol, la falta de apetito, la debilidad, los problemas, las consultas no disponibles, la pérdida de la posición social, el trabajo, los ingresos, la incomprensión, la desesperanza. ¿Cuándo mejoraré? ¿Mejoraré realmente? ¿Podré volver a mis actividades normales? ¿Qué pasará de mí? Es esa desesperanza, es ese sufrimiento, no solo físico, sino emocional, que muchas veces menoscaba la vida de nuestros pacientes. Pero, ¿eso por qué? Porque existen muchas barreras para un manejo efectivo del dolor. Y es necesario mencionarlas y conocerlas mucho para poder resolver estos temas. Y es así, a través de estos espacios, como estas formaciones que se están llevando a cabo actualmente de manera individual, y ojalá nuestras autoridades puedan comprender que estos espacios tienen que hacerse más abiertos y en muchos más lugares, ¿no? La evidencia sugerente del poco conocimiento del manejo del dolor por los profesionales de la salud, sean médicos, enfermeras, ¿no? Esto contribuye a un pobre resultado con los pacientes, especialmente en los adultos mayores. Esta falta de conocimiento, la mayoría de veces, es debido a que se supone una poca formación en este tópico. Nuestra formación en general en los temas de salud son muy grandes, abarcamos muchos temas, ¿no? Pero es necesario tomar mucho hincapié en que
la parte de la atención de salud es la parte, estamos trabajando mucho la parte recuperativa, pero se tiene mucho que trabajar en la parte de prevención. Y eso hace imperativo la creación de programas educativos que provean de información, ¿no? Una información objetiva, no solamente para el tratamiento, sino para poder aliviar el dolor, ya sea en enfermedades crónicas y en ancianos. Todavía en algunos países se notan algunos cambios, pequeños cambios. En nuestra región son muy pequeñitos, y en nuestros países son muy aislados, ¿no? Y esto debe incluir la entrega de herramientas para evaluar, monitorear el dolor, tanto en enfermedades crónicas como en ancianos y las estrategias de tratamientos correspondientes. Y es necesario que conozcamos algunos mitos y algunas realidades. Aquí les voy a presentar 7 de ellos. Y es esto, ¿no? Que siempre está, escuchamos, que es, dicen, el mejor juez para evaluar el dolor es la enfermera o el médico que cuida al anciano o al enfermo que sufre de dolor. Y en realidad no es así. La realidad es diferente. Quien es autoridad para decir y hablar del dolor es el propio paciente. El propio paciente que es el que va a decir cuál es la intensidad y la existencia de su dolor. El segundo mito dice que el anciano no debe recibir medicación hasta que la causa del dolor esté diagnosticada. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Va a sufrir? No. El alivio sintomático del dolor debe ser provista mientras se investiga la causa, ¿no? Tenemos que bajar la intensidad. No podemos dejar a una persona que sufra hasta que identifiquemos. Finalmente, a veces nos cuesta mucho tiempo llegar al diagnóstico y al origen y modificar esa causa del dolor. Un dolor no aliviado es inaceptable. Si es así, es ignorado y se cronifica y hace mucho más difícil su tratamiento posterior. A la gente con demencia avanzada es imposible aplicarles escalas de evaluación del dolor. Falso, totalmente falso. Ya les presenté las escalas de dolor, podemos hacer uso de cualquiera de las escalas del dolor y vamos a poder identificar, o si no usamos una de las escalas, podemos usar uno de los cuestionarios. Si no usamos un cuestionario, podemos usar el termómetro. Hay diferentes formas de poder identificar al paciente, ya sea con demencia o al niño. El niño no te va a decir, no te va a hablar, no, el niño puede expresarse muchas veces, ¿no? O personas que no tienen la capacidad, personas que no escuchan, personas que no pueden hablar, que no se pueden expresar, que están por su condición de salud, no pueden hacer eso. Para eso tenemos esas herramientas y debemos de utilizarlas permanentemente. Dice, en el cuarto, no hay razón para quejarse si no hemos encontrado la causa física del dolor. No, una persona, un paciente, cualquiera que sufra de dolor, pues hay que entenderlo, hay que escucharlo, porque el dolor ya no solamente es un síntoma y un signo, es ya una ciencia, se está estudiando mucho acerca del dolor, ¿no? Y estamos nosotros, todos los que estamos trabajando en esto, comprometidos a eso. Y entonces no podemos dejar que una persona sufra porque todavía no estamos comprendiendo realmente la magnitud que esto significa. Los cuidadores deben creer solo en sus instituciones personales para creer cuando la opinión del anciano es válida para evaluar su... No. La opinión del personal es importante y para eso, insisto nuevamente, es importantísimo hacer uso de las herramientas que tenemos, las escalas del dolor. Tenemos que aprenderlas a manejar de manera fluida y rápida, y va a ser a través de ello que nosotros lo aprendamos a manejar, enseñemos a cada una de las personas, ya sea pacientes, familiares o cuidadores. Hay un mito que dice, el dolor no mata a nadie. Claro que sí, porque el dolor produce una serie de manifestaciones adicionales cuando no es tratado o subtratado, y puede esto conllevar a la muerte. Dice, el tratamiento del dolor debe administrarse solo si el dolor está presente. Error.
En muchas prescripciones, hasta ahora, es lamentable tener que decirle, vemos indicaciones, ¿no? Antibióticos, eh, eh, las soluciones que hay que colocar y analgésico condicional al dolor. Un paciente posoperado, un paciente con cáncer, un paciente que recibió quimioterapia, un paciente... No es posible todavía en el siglo XXI, con una tecnología que está creciendo científicamente, hay una serie de reportes en donde tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos para calmar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Y es más, no se da condicional. Cuando una persona tiene dolor, identificamos el dolor, no podemos darlo condicional de dolor, tenemos que darlo en horario para no cronificar el dolor. A nivel mundial es por ello que deben superarse varios obstáculos para atender esta necesidad insatisfecha, tanto en dolor como en asistencia paliativa. Por tanto, es frecuente que las políticas y sistemas nacionales de salud actualmente no contemplen ninguna medida de asistencia paliativa, sobre todo en nuestro país. La formación en cuidados paliativos ofrecida a los profesionales de la salud aún es escasa y en muchos lugares no existe. El acceso de la población a analgésicos opiáceos es insuficiente y no cumple las convenciones internacionales sobre el acceso a medicamentos esenciales. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y las federaciones ya sea europeas, latinoamericanas, tienen una serie de convenios firmados para mejorar el acceso a los pacientes de los medicamentos, pero aún todavía existe muchas limitaciones en nuestros países, sobre todo a nivel Perú. ¿No? Tenemos que vencer por el miedo, por el desconocimiento, y es por eso que es importante, y recalco una vez más, importante tener esos espacios de capacitación para que vayamos venciendo nuestros miedos y nuestros temores, producto de desconocer, nada más. Una vez que aprendemos, conocemos, nos convertimos en portavoces para poder ampliar y vencer estas barreras. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud habla de los cuidados paliativos, dice esto muy claro. Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus allegados, cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Entonces, estamos en el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Prevenir. Y si ya no podemos prevenir, aliviar el sufrimiento. Esa es nuestra misión. Es por ello que los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona, que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Estos son algunos obstáculos a la asistencia paliativa, el desconocimiento entre los planificadores de política, los profesionales de salud y el público, del concepto de la asistencia paliativa y los beneficios que ésta puede ofrecer a los pacientes y a los sistemas de salud, ahorrando mucho dinero en estos sistemas. Obstáculos culturales y sociales, ¿no? Como es la creencia en la muerte y el hecho propio de morir. Errores en el concepto sobre la asistencia paliativa, por ejemplo, que son proporcionados a los pacientes con cánceres solamente o en sus últimos días de vida. Error. Error de conceptos según los cuales un mejor acceso a los analgésicos opiáceos determinaría un aumento de toxicomanía. Error. Por eso que la labor de la Organización Mundial de la Salud es tendiente a fortalecer los cuidados paliativos, que se centrarán en una serie de esferas. Tenemos la integración de los cuidados paliativos a planes nacionales, elaboración de directrices, respaldo de los Estados miembros que mejoren el acceso a los medicamentos paliativos, promoción a un amplio uso de los cuidados paliativos también en los niños a través de la colaboración de UNICEF, ¿no? Y
Este es un mapa de los cuidados paliativos a nivel mundial. Y tenemos aquí en colores, y a nosotros nos toca el color que tiene que ver con una provisión aislada aún de cuidados paliativos. Aislada. Todavía estamos sitios puntuales. Tenemos que hacer que esto crezca. Por eso que necesitamos conocer la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, en donde en el primer nivel, el primer escalón tenemos analgésicos no opioides, los AINES, el paracetamol y el metamizol. En el segundo escalón tenemos opioides débiles, la codeína y el tramador, porque la hidrocodeína no tenemos en el país, y esto puede asociarse a los fármacos del primer escalón. Y en el tercer escalón tenemos opioides potentes como la morfina, el fentanilo, la oxicodona, metadona, no tenemos en el país, buprenorfina, asociándose a los fármacos del primer nivel, ¿no? Pudiendo ser usados coadyuvantes en cualquier nivel de atención según la historia clínica y la causa específica del dolor. Y ahora la Organización Mundial de la Salud ha agregado a estos 3 escalones iniciales un cuarto escalón que son las técnicas intervencionistas. ¿Y cuáles son los cuidados paliativos en enfermería? ¿No? Eso es lo que ustedes seguramente quieren saber. Pues el trabajo de las enfermeras y los enfermeros que forman parte de los equipos de cuidados paliativos profundiza en el cuidado fundamentalmente individualizado y se enfoca sobre todo a preservar la autonomía del paciente desde las bases éticas y clínicas e intentar promover una experiencia de enfermedad vivida. ¿Qué debes conocer? La escalera de la Organización Mundial de la Salud, las drogas para el dolor, los efectos adversos, farmacodinamia de los medicamentos, algunas drogas y vencer los mitos. Factores que modulan el dolor, tenemos el disconfort, el insomnio, la fatiga, la ansiedad, el temor, la rabia, la tristeza, el aburrimiento, el aislamiento y una serie de síntomas, signos y manifestaciones. Causas de analgesia insuficiente, actitudes sociales, actitudes de los padres en el caso de los niños, la complejidad de la valoración en niños y adultos, pero para eso tenemos nuestras herramientas, y la poca investigación que todavía hay. Efectos adversos que debo conocer en el uso de los medicamentos: somnolencia, náuseas y vómitos, constipación, retención urinaria y prurito. Por ustedes archiconocido, las vías de administración: oral, endovenosa, subcutánea y rectal. Las dosis de rescate, importantísimo. Esto es un tema que es necesario conocer. ¿Qué es una dosis de rescate? Esto es uno de los conceptos que se tiene que tener muy, muy presente cuando comenzamos a manejar pacientes con dolor crónico que usan tratamiento en horario. ¿Qué es una dosis de rescate? La dosis de rescate es el uso del 50% de la dosis que el paciente recibe de manera regular en cualquier momento cuando probablemente se produce un dolor irruptivo, cada vez que sea necesario, sin perder el horario de dosis que recibe el paciente. No se altera la dosis indicada. Mantener la vida del paciente y anticiparse el dolor y titular la dosis. Por tanto, una dosis de rescate es aquella que se administra cuando un paciente tiene una indicación, por ejemplo, administrar tramadol cada 12 horas por vía subcutánea, ¿no? O por vía oral, si es que el paciente tolera la vía oral. Pero el paciente, entre esas 12 horas, de repente, a las 6 horas que tomó su pastilla, tiene dolor. Entonces vamos a esperar las otras 6 horas hasta que sea la hora del tratamiento, ¿no? Puede recibir la mitad de la dosis por cualquier vía de administración. Si la toma por vía oral, y tenemos un tramadol de 100 cada 12 horas y podemos darle uno de 50, manteniendo su dosis original. Le podemos usar la vía subcutánea, la mitad de la dosis, y mantenemos su horario, no se altera el horario. Fármacos para el dolor: analgésicos inflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios opioides, fármacos coadyuvantes locales. Un poco con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos: opioides en dolor moderado severo. Fármacos coadyuvantes son aquellos fármacos que no son analgésicos, pero asociados a ellos potencian su eficacia, disminuyendo los efectos adversos. Cuidados que se deben de brindar. Son muchos los cuidados que debemos de brindar, desde los más importantes: una información adecuada al paciente sobre el dolor, realizar la adecuada valoración, asegurarse que el paciente recibe el tratamiento oportuno,
una adecuada posición antálgica, emplear las estrategias de comunicación terapéutica, determinar el impacto del dolor frente a la calidad de vida, evaluar con el paciente y la familia, evaluar la capacidad del paciente y la familia para controlar el dolor, control de factores ambientales, administrar la medicación indicada y evaluar su efecto, y administrar los medicamentos a la hora indicada. Instruir a la familia y al paciente el uso de los medicamentos de rescate, llevar a cabo acciones que disminuyan efectos adversos, fomentar espacios de descanso apropiados y registrar adecuadamente cada una de nuestras informaciones. Debemos estar unidos siempre para enfrentar a este flagelo. Y seguimos ahora con nuestro otro tema. Continuamos para los que recién se han acoplado, los tratamientos de otros síntomas, pero aquí vamos a hablar principalmente sobre el cáncer. El cáncer, un término genérico que se designa en un amplio grupo de enfermedades que puede afectar cualquier parte del organismo, cualquier órgano. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos en un proceso que se denomina metástasis. Las metástasis son las causas principales de muerte por cáncer. La magnitud del problema es tremendo, tremendo problema que tenemos. ¿Cuál es la causa principal de muerte a nivel mundial? El cáncer. En el 2015 se atribuyeron 8.000 millones de defunciones. Los 5 cánceres más frecuentes: pulmón, hígado, colorectal, estómago y mama. Causas de cáncer: por factores carcinogénicos físicos como radiaciones ultravioletas ionizantes, carcinógenos químicos, una serie de químicos, sobre todo el amianto que se produce por el asbesto, y esto es un tema que es muy común en la zona, en los centros mineros, el humo, el tabaco, las toxinas contaminantes de los alimentos con muchos preservantes, el arsénico, muchos minerales en el agua, y carcinógenos biológicos, que tienen que ver con los virus, las bacterias y los parásitos. Causas de cáncer también es el envejecimiento, es otro factor fundamental en la aparición de cáncer, y la incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se va acumulando factores de riesgo en determinados tipos de cáncer, y la acumulación general de factores de riesgo se combina con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que se produce por la edad avanzada. Los factores de riesgo en cáncer, y esto es algo que se tiene que trabajar desde la prevención, que es el consumo de tabaco. Ya está definido que es uno de los factores de riesgo que aumenta hasta en más de un 70%. Consumo de alcohol. Consumo de alcohol frecuente también la causa de cáncer. Mala alimentación. Alimentación con mucho preservante, ¿no? La inactividad física, la vida sedentaria. Pues tenemos que movernos un poco, hacer un poco más de actividad, y todos en su conjunto. Enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas. Entre las enfermedades infecciosas identificadas y más comunes que producen estas enfermedades son el Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano, hepatitis B y C, virus del Epstein-Barr y VIH. Tratamientos en el cáncer. Lo más importante para un tratamiento es hacer el diagnóstico correcto. De esto va a depender muchísimo, muchísimo. Y actualmente se cuentan con tratamientos protocolizados específicos para el tipo de cáncer, ¿no? Y esto está en relación a la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Objetivos del tratamiento. El objetivo principal es curar el cáncer. Pero cuando ya no podemos curar el cáncer, prolongar la vida. Pero prolongar la vida no es solamente prolongarla, sino prolongar la vida y mejorar la calidad de vida del enfermo. Brindar la atención oportuna desde la primera visita, en todos los niveles de atención. Y para esto es importante tener muy claro el concepto de los cuidados paliativos. ¿Y cuál es la finalidad de los cuidados paliativos en la enfermedad con cáncer? Es aliviar los síntomas que causa la enfermedad y sus tratamientos. Claro, clarito, es sus tratamientos. Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Los cuidados paliativos pueden aliviar problemas físicos relacionados a la enfermedad o las enfermedades, y a veces no solamente un tipo de cáncer, varios tipos de cáncer, en una sola persona. Los aspectos psicosociales, tu entorno, tu interculturalidad, cómo expresas desde tu perspectiva personal, emocional, cultural, genética, cómo sientes, y espiritualmente, cómo es nuestra conexión con nuestro espíritu, con nuestras creencias, con nuestra creencia religiosa, qué es lo que creo, cómo me acerco, ¿no? Esto va a ayudar muchísimo en el 90% de los pacientes con cáncer avanzado, ¿no? El poder encontrarse uno mismo, identificarme a mí con mi entorno, con mi enfermedad, identificarme con mi enfermedad, no huir, vencer el miedo, el temor, enfrentarnos. Brindar la atención oportuna también fuera de los centros de salud. Esto significa en el hogar, trabajar en el hogar. Qué diferente es que yo pueda tener una enfermedad y estar hospitalizado, estar en un ambiente que no es mi hogar, donde no tengo mi cama, donde no tengo mis cosas, donde no tengo mi ventana, donde no tengo mi espacio, sino tengo el espacio del hospital, que tengo que cumplir el horario del hospital, que no puedo hacer lo que yo deseo, no puedo gritar, llorar, interrelacionarme con mi ser propio y con mi entorno. Entonces, el manejo de los cuidados paliativos en el hogar es una pieza angular importantísima, que tenemos que trabajarla mucho para poder integrar la parte científica a nuestro entorno. Realmente hemos trabajado mucho en ese tema, ¿no? Actualmente nosotros tratamos de que nuestros pacientes puedan permanecer más tiempo en sus hogares, tratando de calmar y aliviar el dolor, los síntomas asociados, y poder vencer estos temores a no recibir asistencia, que esa asistencia se pueda recibir en el hogar con todos los recursos disponibles y optimizando todo lo que uno pueda tener, y mejorando con ello los tratamientos, y dentro de esos son los opioides mayores, especialmente en los enfermos con enfermedad avanzada. ¿Y cuáles son el manejo de los síntomas en los cuidados paliativos? ¿No? Pero más que el manejo es identificar estos síntomas. Ya tenemos trabajado durante todos estos minutos el dolor, lo hemos identificado, lo hemos medido, hemos vencido esos mitos, identificar la realidad que tiene que ver mucho con el manejo del dolor y la relación que tenemos con nuestro paciente. Pero hay otros síntomas que están asociados a la enfermedad, que están asociados a los tratamientos, que están asociados a nuestro condicionamiento cultural, a nuestras emociones, ¿no? Y dentro de los síntomas que están asociados tenemos la dificultad para respirar. Eso es un síntoma muy vinculado a determinado tipo de enfermedades, órganos involucrados, probablemente, y que tenemos que identificarlas. Otras, el estreñimiento, también muy asociado a los tratamientos, muy asociado al tipo de enfermedad que tenemos, las náuseas y los vómitos, que muchas veces no son muy bien controlados y definitivamente no tolerados. La falta de apetito, cómo vamos a llevar a cabo nuestra relación con los alimentos, ¿no? La dificultad para dormir. Entonces, cuando identificamos la dificultad para respirar, tenemos que ver cómo lo identificamos. ¿Es obstrucción lo que hay porque tenemos el tumor en crecimiento? ¿Es porque tenemos nuestras vías respiratorias secas y eso nos impide, nos dificulta por el tratamiento, se nos secan las mucosas? Y entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Vamos a medicalizarlo más?
No, de repente tenemos que hacer uso de otras herramientas. De repente lo que tenemos que hacer es ayudarlos con agua, un poquito de algodones con agua, o tenemos que ayudarlos con un ventilador, permitiendo más espacios. A veces los pacientes cuando están muy enfermos y la familia cierra todo, todas las ventanas, todas las puertas, no puede respirar el paciente, pues démoslo que pueda respirar. No, el estreñimiento, antes de que este se produzca, ya se instale, debemos de ver la alimentación, y esto tiene que ver con la alimentación. Usar algunos alimentos que tengan residuo, hacer uso del líquido, pero no en abundancia. Fraccionado, todo va fraccionado, va por poquitos. Vamos a ir identificando las necesidades de nuestro paciente en función a cómo se van presentando. Y para eso tenemos que ir adiestrando a la familia y al mismo paciente para que pueda vencer estos miedos, para que pueda vencer, porque el paciente que no puede respirar, obviamente siente que se le va la vida, pues lo vamos a ayudar. Un ventilador, un abanico, ¿no? El uso de oxígeno por bigotera nasal muchas veces seca las mucosas, entonces utilizaremos un humidificador para evitar que se resequen las mucosas y le dé la sensación de falta de aire. O sea, tenemos que ir identificando e ir corrigiendo. En eso, así es como funciona esto. Y lo que es importante, estamos viendo cómo vamos a manejar, pero tenemos que saber también que tenemos que prevenir, ¿no? Esto es indispensable. Como les dije, no solamente es curar, es tratar de evitar que suceda, ¿no? Y ahí estamos en las medidas de prevención. Y todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que involucrarnos. Nosotros, primero que todo, no solo como profesionales de la salud, que es nuestra misión, sino también como seres humanos que estamos viviendo en este mundo. Tenemos que hacer eso. ¿Y con qué tenemos que empezar? Dejar de fumar. Involucrarnos un poco con nuestro cuerpo y hacer un poco más de ejercicio. Ejercitarnos. Tratar de mantener un peso saludable. Y eso tiene que ver mucho en qué comemos y en qué bebemos, ¿no? ¿Cómo comemos? Y esto tiene que ver mucho con el uso de los alimentos correctos. Comer más frutas, comer más verduras, menos carnes, de repente, poder balancear nuestra alimentación, más granos. No necesitamos ser nutricionistas, pero si podemos hacer uso de esta información a través de una persona especializada que es un nutricionista, pues también estas competencias son importantes que la tengamos. Otra medida de prevención es la vacunación. La vacunación contra el virus de papiloma humano y la vacunación contra la hepatitis B. La exposición, otra de las medidas de prevención importantísimas, es la exposición a productos químicos cancerígenos presentes en el medio ambiente, así como de sustancias como el amianto, que por razones laborales muchas veces son las causas de muchas enfermedades, sobre todo en centros mineros y ustedes donde se desarrollan. Hay mucho de estas enfermedades. Las radiaciones ionizantes, sobre todo los rayos solares. Ahora que ya tenemos conocimiento que la capa de ozono ha disminuido en su grosor, esto hace que los rayos ultravioleta atraviesen con más intensidad y es necesario que nos protejamos, que nuestra piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, esté protegido. No solamente cubriéndonos con las ropas, porque los rayos ionizantes ya se sabe que atraviesan las ropas, entonces cubriéndonos apropiadamente, y eso va a depender mucho también de nuestra alimentación. Las muertes prematuras por cáncer también pueden evitarse a través de estrategias destinadas a prevenirlo y detectarlo precozmente y tratar a los pacientes. Entre ellas, mejorar la calidad y acceso a los programas de detección precoz. Ahora existen muchos programas y es importantísimo, y lo repito 3 veces, hacer uso
de estos programas de detección precoz. Expandir la inmunización contra el virus del papiloma humano y de la hepatitis. Además de tener un acceso oportuno a los medicamentos y sobre todo acceso oportuno a los cuidados paliativos. Entonces, hablar del cáncer y echar luz sobre los mitos contribuirá a reducir el estigma y el temor de las personas a la enfermedad, lo cual aumentaría las consultas médicas, los diagnósticos tempranos, además de la adopción de estilos de vida saludables. Entonces, mitos y realidades sobre el cáncer. Un mito. No es necesario hablar de cáncer. O de repente, no solo no es necesario, tenemos miedo de hablar de cáncer. No queremos ni escuchar la palabra cáncer, ¿no? Y la realidad es que aun cuando el cáncer puede ser un tema difícil de tratar, abordar la enfermedad abiertamente puede mejorar la evolución de la enfermedad a nivel individual, de la comunidad y sobre todo de las políticas necesarias para vencer esto. Otro mito terrible. No existen signos ni síntomas del cáncer. La realidad dice que para muchos tumores malignos existen signos y síntomas de advertencia. Lo que pasa es que muchas veces estamos distraídos, ¿no? Ya me va a pasar. Esto es pasajero. No. Y luego cuando nos damos cuenta, pasó tiempo, ¿no? Hace tiempo que me dolía la espalda, hace tiempo que me dolía la cabeza. Yo sentía un bultito, pero pensé que me había golpeado, ¿no? No, la detección precoz es una ventaja indiscutible. Otro mito es, no puedo hacer nada contra el cáncer. Claro que sí, se puede hacer mucho, muchísimo, muchísimo. Por eso es importante conocer y no tenerle miedo, vencer ese miedo al cáncer y a la palabra cáncer. En realidad, actualmente hay mucho, mucho y mucho, insisto, por conocer y por aprender y de entender que el cáncer se puede vencer cuando actuamos precozmente. Por eso es importantísimo hacer uso de los programas de detección precoz, ¿no? A nivel individual, a nivel de la comunidad, para poder prevenir, y se puede prevenir 1/3 de los tumores malignos actualmente, son prevenibles. Son prevenibles, y es en ese camino en donde nosotros tenemos que hacer uso de nuestros recursos para poder identificar que vamos a vencer a este flagelo. Otro mito grande es, no tengo derecho a recibir atención sanitaria para el cáncer. Pues todas las personas tienen derecho a acceder a tratamientos y servicios de atención para el cáncer en igual de condiciones y sin sufrir dificultades económicas como consecuencia de ello. Y aquí ahora en nuestro país tenemos todas las herramientas para poder recibir atención sanitaria por cáncer. Los que tenemos un seguro, podemos hacer uso del seguro. Y los que no tienen seguro, tienen el SIS. El SIS en su programa Esperanza, que es el programa de cáncer, de prevención de cáncer y manejo de cáncer. Todos los peruanos podemos hacer uso de esta herramienta, no solo herramienta, este programa. Es un programa nacional de control de cáncer que va desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados paliativos. Actualmente se está desarrollando ese programa. Es cierto que todavía la cobertura está abierta a todos, pero todavía no hay, digamos que, el suficiente personal capacitado, ¿no? Y es por eso que a través de estos espacios vamos a lograr que esto pueda ser una realidad para todos. Tremenda realidad.
Ok, disculpen, hubo una caída del sistema, regresamos. Entonces, es por eso que a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a través de su filial en las Américas, tiene un compromiso regional para reducir las muertes prematuras, ¿no? El 40% de los fallecimientos por cáncer en las Américas se produce de forma prematura, lamentablemente. En el año 2009, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS identificaron en sus datos fallecimientos por 530.938.000 personas entre 30 y 69 años, población económicamente activa. Pero la buena noticia es que millones de personas han sobrevivido a la enfermedad y seguirán necesitando de atención y sobre todo de cuidados paliativos a lo largo de su vida. Los países de las Américas, con el apoyo de la OPS y la OMS, se han comprometido a llevar adelante un plan de acción para reducir al menos en un 19% para el año 2019 y en un 25% para el 2025 las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, incluidas el cáncer. Para lograr esta meta, la Organización Panamericana de la Salud está trabajando en el fortalecimiento de las políticas de prevención de cáncer a nivel de la región, control de tabaco, reducción del consumo de alcohol. Y esto tiene que ver mucho con que ahora tanto en la publicidad para tabaco y para alcohol está incluida que esto puede causar cáncer, ¿no? Ha costado mucho, mucho trabajo, pero se ha logrado y yo creo que en el transcurrir de los meses y de los años se va a poder lograr el objetivo. Se reemplazarán, uno dirá, claro, esto genera muchos ingresos a las economías, pero por otro lado, pues hay que crear las situaciones para reemplazar estos empleos que se van a tener que reducir porque se va a haber menos consumo, pero se reemplazarán y será para productos más sostenibles. Mejorar la calidad y el acceso a los programas de atención, eso es importantísimo. Cada vez se está viendo que esto está logrando mayor apertura con la detección temprana de los cánceres, sobre todo de mama y cervicuterino. Los programas de cánceres de mama y cervicuterino están teniendo un gran éxito. A nivel de nuestro país, tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, que tiene sus filiales, pero también tenemos la Liga de Lucha contra el Cáncer, tenemos a nivel de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, salud. No voy a hacer publicidad a los sistemas privados, pero hay muchas opciones y muchos programas a nivel privado que se están desarrollando precisamente para la detección temprana. Hagamos uso de estos programas. Es importante, nosotros como proveedores tenemos que ser ejemplo y al mismo tiempo brindar la información desde nuestra comunidad personal, desde nuestras familias, a nuestras comunidades y a toda la comunidad educativa. Esto va a permitir mejorar la calidad y el acceso a los tratamientos contra el cáncer y mejorar el acceso sobre todo a los cuidados paliativos, ¿no? Es por eso que es necesario hacer gestión y evaluar los programas de cáncer, ¿no? Gestión en función a la prevención del cáncer, función a la prevención de cáncer, sobre todo en cuanto a relación al consumo de tabaco y alcohol, mejorar la alimentación, tiene que ver mucho con la dieta, la actividad física, mejorar nuestra actividad física, ¿cierto? Que nosotros muchas veces, por el tipo de trabajo que desarrollamos, a veces nos movemos mucho, pero en función a nuestra labor. Pues es necesario mejorar la actividad física en manera global. Mejorar nuestro medio ambiente, ¿no? El mundo necesita mucho de esto, y hacer que nuestra salud ocupacional pues sea diferente. El tamizaje y la detección precoz, importantísimo.
tenemos que manejar 4 esferas que se están trabajando sobre todo ahora de manera prioritaria, que es el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorectal, con un diagnóstico y tratamientos oportunos a través de programas para selección de piezas anatómicas, cirugía precoz, radioterapia, con nuevas técnicas que producen menos lesiones, quimioterapia con tratamientos enfocados directamente al tipo de enfermedad. Ahora se está trabajando mucho con la parte genética y esto está ayudando mucho a una recuperación rápida y sobre todo la rehabilitación. Programas de rehabilitación para reinsertar a las personas a sus actividades elementales y básicas, y eso nos está dando mucho y muy buenos resultados y mejoría a nivel de los programas. Y nuestro tema principal, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud está trabajando mucho este tema, ¿no? Y los programas que se tienen a largo plazo van a ayudar a través de estos espacios a que nosotros podamos concretarlos. Por eso es que los planes involucran guías prácticas, registros, es importante los registros, capacitación, este es el tema que nos involucra en este momento, y cuando ya estamos apropiadamente capacitados podemos equiparnos. Y esto está en función a desarrollar investigación y alianzas con las instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, para que nuestros conocimientos y nuestras competencias cada vez se amplíen más. ¿Y cómo estamos en la región de las Américas? ¿Cómo estamos en Perú? ¿Qué pasa en Perú? ¿Cómo está Perú con respecto a esto? Pues, como vimos en el mapa, en el tema anterior, todavía estamos caminando muy poquito. La experiencia en Perú todavía es limitada, muy aislada. Tenemos pocos centros. La información todavía no está llegando tan rápido como quisiéramos. Estamos un poco cortos en esto, pero vamos a ir avanzando poco a poco, conforme se vayan aperturando más espacios para que podamos hacer ahora lo que tenemos a nivel nacional, ¿no? Tenemos a través del Ministerio de Salud el programa de Plan Esperanza a través del CIS, pero que se está dando progresivamente. Progresivamente tengo conocimiento de que están trabajando ya un poco de manera descentralizada en algunas provincias, lentamente, pero ya se está haciendo. Lo efectivo es ahora que tenemos nuestro hospital de referencia a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con sus sedes descentralizadas, uno en Trujillo, en Arequipa. Están algunas iniciativas que están haciendo en otros centros a nivel de provincias y pronto se van a crear más espacios a nivel de esta institución. Salud tiene sus programas oncológicos, sus especialidades, la especialidad de oncología está brindando servicios a nivel nacional, ¿no? Están creciendo no solamente en Lima y provincias grandes, estamos avanzando, se están trabajando programas. Instituciones privadas están haciendo también su trabajo, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, descentralizando. Pero es un trabajo todavía que nos va a tomar bastante tiempo. Y tenemos que hacerlo. Pues así se empieza de poquito. Se empieza de poquito y vamos poco a poco avanzando. Esa es la labor que tenemos todos, ese es el compromiso que tenemos todos. Desde el lugar en donde nos ubicamos, desde la posición en que estamos, es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga que va a lograr sus frutos, y sus frutos es recuperar la salud de las personas, ¿no? Y los indicadores demográficos para Perú los tenemos a través de este informe de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? En donde nuestra pirámide poblacional
cambió un poco en las últimas décadas, y esto es una referencia, cierto, que es anterior al censo, que todavía no tenemos una información completa, pero es cuando teníamos 29 millones de habitantes, ¿no? Con una mortalidad de un 161.400, y la expectativa al nacer a nivel masculino es de 74 y a nivel femenino es de 77, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con nuestras características culturales. Los programas de control de enfermedades empezaron mucho con la población femenina. Y esto ha creado de que la expectativa de vida pues tenga esta característica, ¿no? Y bueno, nuestros indicadores demográficos nos ponen en conocimiento que nuestro nivel de alfabetización ha crecido. Y eso es una gran noticia, ¿no? Tenemos un nivel de alfabetización de un 89%. Esto es muy importante porque esto va a permitir que esta información que se está creando, estos programas que se están desarrollando, estas medidas nacionales, individuales, comunitarias que se están desarrollando, van a tener una buena acogida, ¿no? Van a tener acogida y va a poder llegar esta información con mayor veracidad a muchas más personas, a muchos más peruanos. Y los factores de riesgo, definitivamente, los factores de riesgo son los que tenemos aquí, ¿no? La prevalencia en fumadores actuales en adultos, todavía el porcentaje mayor lo tenemos en varones, un 19%, y en mujeres un 7.8%, que ha crecido en relación a décadas anteriores. Y en jóvenes ha aumentado grandemente. Si vemos la información, el porcentaje en consumidores jóvenes de tabaco, en los masculinos aumenta bastante, y en el femenino se ha duplicado. Y eso es preocupante, realmente es preocupante, ¿no? Y ahí es donde viene la prevención. Ahí es donde tenemos que hacer uso de esta herramienta que se llama prevención, ¿no? Es nosotros, como de alguna manera nos convertimos en promotores de salud, directamente tenemos que trabajar mucho con nuestra comunidad, ¿no? Ya los planes mundiales están enfocados, nacionales también, en cuanto a la publicidad por tabaco y alcohol, tiene que incluirse la información de que esto produce cáncer. Entonces, en esa medida, nosotros también tenemos que ser proveedores de información. En cuanto a los factores de riesgo con respecto a ingesta de frutos y vegetales en adultos, no tenemos. Todavía no se tiene. Esto es una información de hace más o menos 8 años, entonces todavía no tenemos esta información. Vendrá con la nueva información en el nuevo censo. Los consumidores de alcohol, de consumo de alcohol mayor de 12 meses, en varones la cifra es muy alta. Si ven ustedes aquí en esta tabla, tenemos 80% de varones consumidores de alcohol, que consumen alcohol más de 12 meses, ¿no? Significa que es necesario que se tomen medidas correctivas con respecto a esto. Y en mujeres también es bastante alto, si se dan cuenta, 57.9%, ¿no? Es una cifra que debe llamarnos no solo la atención, sino ponernos en alerta roja, ¿no? Alerta roja. Aquí hay que trabajar. En cuanto al factor de riesgo, que el indicador marcado acá, baja actividad física, no tenemos esa información, pero sí tenemos la información de obesidad en adultos, ¿no? Y si vemos nuestra tabla, la obesidad es mayor en mujeres que en hombres, ¿no? En hombres 11.1%, mujeres se duplican en función a los hombres, 21.7%. Así que también alerta, nosotras las mujeres tenemos que controlar esto. ¿Quién sabe? Esto tenga que ver no solamente con la alimentación, sino con algunos tratamientos que condicionan
que esto se esté dando. Entonces, alerta a nosotros, personal de salud, los gestores que comienzan a ver, hay que estar alerta a esta información. Y la prevalencia del virus de papiloma humano, 7.5%, eso es lo que se ha evaluado, ¿no? Así es que esto tiene que ver mucho ahora que se está aumentando los programas, se están reforzando los programas de vacunación, sobre todo en niñas, con respecto a la administración de la vacuna del virus de papiloma humano. Ahora, obviamente, esto está en función al tipo de virus que también se presente, ¿no? En cuanto al perfil de mortalidad por cáncer, a ver, ¿qué es lo que está haciendo en hombres y en mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En hombres tenemos que el mayor porcentaje, uno de los porcentajes más grandes de cáncer es cáncer de estómago. Cáncer de estómago ocupa el 19%, seguido del cáncer de próstata en un 14%, que es la causa de 14.000 muertes anuales. Cáncer de pulmón, 11%, cáncer de hígado, 6%, cáncer de colon, también 6%, tenemos aquí leucemias, un 6%, tenemos enfermedades del sistema nervioso central, 5%, tenemos páncreas, un 4%, acá tenemos cáncer renal, un 3%, y otros tipos de cáncer, un 22%. Lo cual resuma que las muertes por cáncer tenemos un 80% de variedad de cáncer. Terrible. En cuanto a mujeres, tenemos que la primera causa es el cáncer de estómago, seguido de cáncer de cervix y seguido de cáncer de mama. Cáncer de pulmón, un 8%, hígado 7%, colorectal 6%, leucemias un 4%, aquí varía un poco en relación a los varones. En cuanto al páncreas, igual hombres y mujeres en el parto el 4%. Tiroides un 4% y otros 27%. La tendencia de la mortalidad en cáncer, de acuerdo a la edad, vamos viendo de acuerdo al tipo de cáncer, es variada y en mujeres y hombres, en algunos casos, dependiendo del tipo de enfermedad, van de la mano. En pulmón es más en varones que en mujeres, en hígado van casi juntos, en estómago en mujeres es menos que en varones, ¿no? Pero ahí va. El rango de cambio porcentual anual de edad estandarizada por tipo de cáncer, ¿no? Hay una variación. Y vemos por tipo de cáncer tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. En el sexo masculino vamos viendo el número de muertes, es mayor en varones en forma general, perdón, es mayor en mujeres en forma general que en varones, ¿no? Y vamos viendo la variación en función al tipo de órgano comprometido. Los planes y las políticas en cáncer, todavía estamos en estrategias nacionales que están a medias trabajando. Estos planes incluyen el cáncer, pero está en relación a los temas y las políticas y las estrategias. Los registros, todavía tenemos registros desde el año 2010,
todavía la data no está del todo completa, se está trabajando mucho esto, y esto está en función a que vayamos avanzando con este tema. Los registros todavía, tenemos todavía subregistros, todavía no estamos del todo completos. Eh, a ver, en cuanto a la política de prevención, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en lo que es control de tabaco. En control de tabaco hay que trabajar todavía estos planes. Hay mucho por hacer, estamos recién empezando y hay muchísimo por trabajar. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, también tenemos registros desde el año 2005, se está haciendo los primeros trabajos y es importante que empecemos a trabajar este tema y tenemos aquí, en cuanto a, todavía hay muy poco trabajo en cuanto a la prevención de alcohol, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? En cuanto a lo que es control de alcohol. Felizmente, en cuanto a lo que es al control, la vacunación por virus de papiloma humano, el programa está bien avanzado. Se están empezando desde el año 2011 las vacunas a niñas a partir de los 10 años, a las escolares a partir de los 10 años, y en la aplicación de 3 dosis. Entonces, esto va a que en los registros posteriores haya una variación y esto va a ayudar muchísimo. En cuanto a la vacunación con hepatitis B, el programa es un programa que ya tiene bastante tiempo, se está avanzando bastante, la cobertura de las 3 dosis tiende a llegar al 95%, esto va a ayudar muchísimo al control del cáncer de hígado. Por ejemplo, la reducción del cáncer de hígado es fundamental, ¿no? Se están haciendo los screenings, en lo que se está trabajando mucho es en cáncer de cuello uterino, muchísimo. Ya tenemos mucho tiempo, y los papanicolaos en mujeres desde que inician su vida sexual, y sobre todo en un promedio entre 30 y 50 años es el promedio anual. Hay guías y recomendaciones y se está trabajando todos estos temas que se trabajan protocolizados. Aquí el trabajo se tiene que hacer protocolizado, ¿no? Y los resultados se están viendo y ya están mejorando muchísimo. Se está haciendo screenings por una serie de métodos, citología cervical, la visual, la inspección directa, ¿no? Con ácido acético, se hace en los consultorios de ginecología, y se hace un screening y está llegando a un 51% de detección desde el año 2009, o sea que los avances son bastante significativos y estamos yendo muy bien. En cuanto al cáncer de mama, también estamos trabajando, se está trabajando mucho en los consultorios de ginecología, se está trabajando mucho lo que es el screening con guías estandarizadas a nivel internacional, ¿no? Y el estudio se está haciendo desde mujeres desde los 20 años, ¿no? Mujeres, las mujeres a partir de los 20 años, con la detección manual. La detección manual es lo que se indica desde muy jóvenes, desde los 20 años, y los resultados y la información se están viendo, que hay mucha publicidad al respecto, y eso es muy bueno, ¿no? Y la mamografía en las mujeres a partir de los 40 años, siempre y cuando no hayan tenido un antecedente de enfermedad en mama. Es así, las mamografías en mujeres a partir de los 40 años, cierto. Pero si una mujer
antes de los 40 años ha tenido un antecedente de algún evento en mama, ya sea una masa, no necesariamente cáncer, pero puede haber tenido fibroadenoma, entonces la mamografía puede iniciarse antes de esto, ¿no? El examen manual, importantísimo, importantísimo, está ayudando muchísimo y está teniendo muy, pero muy buenos resultados. En cuanto al cáncer de colon rectal, todavía no tenemos mucha información. Todavía estamos trabajando ese tema. Y en cuanto a los tratamientos, radioterapia, se han avanzado mucho con la administración de los tratamientos con radioterapia, las radiaciones, ha aumentado la cantidad de especialistas en esto y los resultados están mejorando mucho. En cuanto a la quimioterapia, si bien es cierto, no tenemos todavía la información registrada, no se ha tenido la información registrada, pero los avances que se tienen y los alcances que se tienen es con respecto a la mejora de los tratamientos y ahora son específicos haciendo pruebas inmunológicas, pruebas directas, se está trabajando incluso a partir de los genes, ¿no? Para poder administrar medicamentos para el cáncer dirigidos a las tipos celulares específicos. Ya no como hace 20 o 30 años se trabajaba de manera genérica, para un grupo de enfermedades se ponía todo lo mismo, ahora ya no. Eso está cambiando mucho y eso está mejorando mucho la sobrevida, ¿no? Por eso que les decía yo hace un rato, no es que ahora ya ahora tenemos que vencer el miedo a la palabra cáncer. Ya, vencer el miedo a la palabra cáncer, que significa dolor, que significa sufrimiento, que significa muerte. Ya no, hay que vencer eso. Tenemos nuestras herramientas, tenemos los tratamientos, tenemos los cuidados paliativos, para que los cuidados paliativos deben iniciarse en cuanto una enfermedad se diagnostica. Eso es lo ideal. No esperar que la persona tenga una enfermedad avanzada, que esté poco tiempo antes de morir para empezar a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se empiezan desde que se diagnostica el tratamiento y se decide un tratamiento. Ahí empiezan los cuidados paliativos, ahí deben empezar. Cuando se diagnostica y uno ya tiene un tratamiento, ¿para qué? Para que el paciente pueda llevar su enfermedad de una manera mejor, que tenga calidad de vida mientras recibe la enfermedad, que pueda vencer esos efectos adversos de los tratamientos, ya sea del tratamiento quirúrgico, ya sea el tratamiento por quimioterapia, ya sea el tratamiento por radioterapia, y su sobrevida. Definitivamente se ha podido ver actualmente que la sobrevida ha mejorado grandemente, grandemente. Y tenemos que ver con los cuidados paliativos con el tema del uso de los opioides, el consumo de opioides, que todavía es muy poco en nuestro país, es muy poco. Es muy poco. No solamente es conocer, sino estar al tanto de toda esta información, sino estos espacios nos van a permitir a nosotros poder entender a nuestros pacientes. Y es importante de que nosotros no perdamos de vista
No perdamos de vista el trabajo que venimos haciendo, desde la posición en que nos encontremos, ¿no? Poco a poco se va a ir abriendo la oportunidad en cada uno de ustedes de poder aplicar toda esta información. Este es solamente el inicio, en realidad. Hay mucho que conocer todavía, hay mucho que proveer, ¿no? El programa que ustedes tienen es un gran programa que tiene mucha información, que se va a consolidar y va a permitir que se pueda lograr encontrar el camino que nos va a llevar a que los cuidados paliativos se afiancen en nuestra sociedad, ¿no? Como les decía hace un rato, o sea, no podemos esperar que alguien esté muriendo para aplicar la atención de acompañamiento. No es así. Es una gran confusión que todavía se tiene incluso en los proveedores de salud, ¿no? Que cuando dicen, mira, tienes un familiar que tiene cáncer o que tiene fibrosis pulmonar, que vaya a cuidados paliativos. Entonces, cuidados paliativos, ¿por qué? ¿Por qué va a ir a cuidados paliativos? Dice uno, ¿no? ¿Es que ya se va a morir? No. Entonces, ese es todavía el gran mito que hay en cuanto a los cuidados paliativos, que el paciente que va a ir a cuidados paliativos, que va a ir a las unidades de dolor y cuidados paliativos, el paciente que se va a ir a morir. No, ese mito nos tenemos que quitar de la mente. Y somos nosotros los que vamos a llevar esa información, ese conocimiento a los demás proveedores para que se pueda entender que si tenemos un paciente que tiene una enfermedad crónica, independientemente de la cual sea, no solamente vamos a ver el dolor como síntoma, sino el dolor ya es una enfermedad de por sí, que se asocia a una serie de síntomas, que son los que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Pero también que se asocian no solamente síntomas de enfermedad, sino también se asocian parte de sus aspectos sociales, y es por eso que el ser humano se convierte en un ser psicobiosocial, y es donde vamos y regresando a unas diapositivas anteriores, yo les quiero hacer ver esto, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos los cuidados paliativos. ¿Qué es esto, no? Es simplemente esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos de brindar? ¿No? No solamente información sobre el dolor y su localización, sino realizar una adecuada valoración del dolor. ¿Y esto lo vamos a realizar cuando el paciente está muriendo? No, esto lo tenemos que hacer desde que el paciente es diagnosticado, porque probablemente pues el paciente no sepa identificar, siente una molestia, pero no sabe que esa molestia es dolor. Y como al comienzo hablábamos, las características del dolor. ¿Cómo se clasifica el dolor? ¿Por qué? Por su duración, por su ubicación, por su característica y todo eso. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que vertir. Y por eso es que tenemos que tener un paciente precozmente dentro de nuestras manos para poderlo guiar y que no se convierta en un camino hacia la muerte, sino que se convierta en un camino hacia calidad de vida, independientemente de cuál sea el desenlace. De repente nuestro paciente pues que lo tomamos precozmente y tenía una enfermedad avanzada y a veces realmente nosotros como con cierta experiencia decimos, y todos los casos que vemos, ya el paciente pues no va a tener mucho tiempo de vida, pero en realidad a veces somos un poco exagerados, ¿no? Yo, bueno, me voy a manifestar, soy creyente, y creo que el único ser que puede decir cuánto va a vivir uno es Dios, ¿no? Y a veces
nos excedemos un poquito dando pronósticos que no deberíamos hacerlos, porque ahora con la tecnología que Dios nos ha puesto en nuestras manos, podemos mejorar no solamente la calidad de vida de la gente, sino la gente puede recuperar su salud grandemente. Y eso es algo que tenemos que reconocerlos desde cualquier esfera. Desde cualquier esfera tenemos que reconocer que la ciencia ha avanzado al punto de que eso puede suceder ahora. Y entonces así vamos a asegurar que el paciente reciba su tratamiento de manera oportuna, adecuar que todo lo que hagamos sea en beneficio de mejorar el confort del paciente, ¿no? Que el paciente sea informado, es importantísimo la comunicación entre el paciente y nosotros para que pueda entender lo que queremos decirle. Y sobre todo, que el paciente pueda recobrar su autonomía. A veces la familia toma decisiones por el paciente y eso es algo que es un tema bastante complejo y muy controvertido, ¿no? Los familiares toman decisiones antes y, y necesitamos que se recupere la autonomía del paciente y para eso es necesario tener una buena comunicación. Control de factores ambientales va a ayudar muchísimo, muchísimo, pequeños detalles, que la luz, el ruido, la temperatura de la habitación, del lugar donde está, ¿no? La responsabilidad en la administración de los medicamentos en cuanto al momento, la hora y el efecto que producen. Y sobre todo, como se hablaba hace un ratito acerca de la comunicación, era instruir al paciente y a la familia. Y eso va a permitir que nosotros tengamos una fluidez y tengamos la información oportuna. Algo que hacemos con nuestros pacientes, por ejemplo, en nuestra unidad, para que toda la información, cuando se trabaja en casa, sobre todo, la podamos tener disponible, es que usamos una bitácora, ¿no? Un cuaderno que es exclusivamente de tensión, así como tenemos la historia clínica, ellos van a tener su cuaderno de síntomas. Y nos va muy bien, adiestramos a la familia a que esto suceda, ¿no? Y les enseñamos a manejar la escala del dolor con las licenciadas que trabajamos, una de las licenciadas va a ser su docente, ya les va a contar cómo trabajamos y la relación con el paciente es muy buena, ¿no? Y con la familia, porque muchas veces cuando el paciente ya está en el hogar, nosotros lamentablemente en nuestro servicio no tenemos este, la atención domiciliaria directa, o sea, no podemos ir nosotros a la casa de los pacientes, pero hemos aprendido a utilizar una herramienta que es nuestra bitácora, en que la familia la adiestramos y el paciente está en su casa el mayor tiempo posible. Este cuaderno o esta bitácora nos sirve de referencia, es como yo les digo, tú tienes que escribir todo lo que sucede ahí y yo sé qué es lo que está pasando con el paciente. Ahora que tenemos tantas herramientas, tenemos todos los celulares tienen cámara, así es que incluso hasta se puede grabar, ¿no? Y nos traen esa información, entonces a través de ella ya lo hemos adiestrado sobre el uso incluso de la administración de los rescates. Adiestramos bien al paciente y a su familia, y los resultados son muy buenos. Esto va a disminuir mucho los efectos adversos de algunos medicamentos y las complicaciones, ¿no? Y vamos a poder valorar de manera objetiva, porque tenemos el cuaderno, la bitácora para poder tener, y de manera subjetiva cuando conversamos con el paciente. Y esto nos permite, pues, estar una vez más juntos, unidos, y eso es trabajar el paciente unido de su profesional de la salud, de su familiar, de su cuidador, ¿no? Y es muy importante que estemos trabajando en equipo. Y trabajar en equipo no solamente somos los profesionales de la salud que trabajamos en equipo.
ya sea médicos, enfermeras, técnicos, incluso nosotros trabajamos con voluntarias que nos ayudan en el trabajo, en ubicar a los pacientes, ¿no? No solamente es eso, sino trabajar en equipo es trabajar el paciente, es trabajar el médico, la enfermera, su cuidador, que no necesariamente el cuidador es el familiar, y el familiar. O sea, el equipo debería estar conformado en cuidados paliativos y en esta forma de atender a nuestros, es todo, es paciente, médico, enfermera, cuidador y familia, ¿no? Hay algunos pacientes que por las condiciones necesitan estar en el hogar, pero no puede la familia estar permanentemente con ellos. Y entonces tiene un cuidador que tiene que ser supervisado por la familia. Es un tema muy difícil a veces entenderlo, pero por otro lado es muy rico en información y ¿cómo les podría decir? Reconfortante saber que logras interactuar con el paciente y su entorno familiar, su entorno de cuidador, porque a veces el paciente tiene más confianza con su cuidador que con el resto de su familia, ¿no? Porque está con él todo el día, porque es su proveedor de atención, ¿no? Pero también hay que observar, a veces el paciente no está contento con su cuidador, o no está contento con su familiar que es su cuidador. Entonces, todas esas cosas, para eso tenemos que estar observando, conversando, viendo, mirando, y sin dejar de lado, sobre todo lo que tenemos aprendido. Todo esto lo tenemos que volcar día a día. Todo esto es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro compromiso con la vida, nuestro compromiso con el ser humano, nuestro compromiso con nosotros mismos, porque debemos de pensar que nuestro paciente puede ser nuestro padre, ¿no? Pero por otro lado también podemos ser nosotros mismos, en algún momento nos puede tocar, no somos invencibles, nosotros también podemos convertirnos en paciente en algún momento, y entonces, ¿cómo queremos ser tratados? ¿Cómo queremos ser escuchados? Y ahí es donde vienen los conceptos éticos de autonomía, de respeto, ¿no? ¿Cómo es esto dentro de los cuidados paliativos? En realidad tendríamos horas para conversar. Yo creo que con todos los temas que se van a tocar durante todo este curso, se va a lograr un poco más, conocer un poco más de los cuidados paliativos, empezando. Se ha empezado muy bien y yo creo que el uso de estas herramientas nos está permitiendo a todos poder llegar a más lugares y, y seguiremos esto en el camino, seguiremos adelante y bueno, ustedes van a recibir esta información y si tienen alguna consulta, la pueden remitir a mi correo. Mi correo es lavadosalinas@yahoo.com. Yo en la medida de lo posible les voy a contestar. Yo me siento muy contenta de poder haber estado en esta mañana con ustedes y, y haberles llevado esta información básica. Este es el comienzo nada más, y acá me imagino que vendrán mucho más, hay mucho más por tratar y espero que muy pronto nos podamos conocer. Y les deseo muchos éxitos en su labor y acuérdense que lo más importante y lo primero y lo básico y lo indispensable es amar la vida. Y de ahí viene todo. Que tengan ustedes muy buenos días.